Pues bienvenido, Antonio García Trevijano, una vez más a los diálogos en Somos Aguas. Es el tercer programa y esta vez va a estar dedicado a una cuestión que han suscitado algunos medios de comunicación, concretamente el diario El País, pero lo ha hecho a raíz de la manifestación del 25 de septiembre, el 25S, ocupa el Congreso, y todas las reacciones que ha provocado sobre si la mayoría de los ciudadanos estaban o no con los manifestantes. Para algunos, para el gobierno, la mayoría, obviamente, es un dato numérico, no se manifestó. Para otros, sin embargo, había una simpatía oculta de aquellos que no se atrevieron a ir al Congreso, entre otras cosas porque se repartieron muchos palos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo interpretar a esa mayoría silenciosa que ya en el franquismo también existía y se utilizaba por unos y por otros? ¿Cómo la interpreta usted, don Antonio? Todos los gobiernos totalitarios, todas las tiranías, incluso en los sistemas representativos como el de Estados Unidos, incluso, aunque raramente, se ha analizado el fenómeno de lo que se conoce con el nombre de mayoría silenciosa. Se recuerda, por lo más conocido, más reciente, es la mayoría silenciosa a la que invocaba Nixon para justificar contra las protestas por la guerra de Vietnam, pensando que la mayoría silenciosa apoyaba la guerra y que eran unas minorías insignificantes que se oponían a ella. El concepto de mayoría silenciosa es muy viejo, arranca en los padres de la patria americana, en el Federalista. Ya hay análisis muy profundos sobre la mayoría silenciosa, por parte de Madison, por parte de Hay, que recuerdo bien un artículo de Hay en el Federalista, donde se expresa dos conceptos. Uno, que puede haber mayorías tiránicas. Así que incluso en una democracia, las mayorías a veces pueden estar funcionando como si fuera dictadura, aprovechando la legitimación que les da ante las leyes la mayoría. Pero eso no se le llamó mayoría silenciosa, sino mayoría abusiva del poder de la mayoría para aplastar a las minorías. Contra eso se creyó que son las constituciones las que tienen que defender a las minorías, porque las mayorías ya se defienden ellas mismas. Es decir, la función de la Constitución es defender las minorías y los derechos individuales frente a las manifestaciones colectivas, a los gobiernos, porque las mayorías ya se defienden. Al ser mayoría, ¿qué más defensa quieren? Entonces, que un gobierno se apoye en el concepto de mayoría silenciosa para desacreditar, deslegitimar o ridiculizar ante la opinión pública la existencia de manifestantes que en números considerables de miles de ciudadanos, que en una gran ciudad, aunque no tengan relación alguna con la cifra absoluta de habitantes o de mayores de edad, sin embargo una manifestación de 40 o 50.000 personas es un hecho significativo en cualquier país del mundo, en Estados Unidos, en Nueva York, en Londres. Eso es una barbaridad, una nutrida representación. Si esas minorías defienden algo que la mayoría aplasta, la Constitución tiene el deber de defender a las minorías, no para concederles lo que ellas piden, sino para protegerlas contra los abusos de la mayoría, que es normalmente los gobiernos. Así que en este caso, la opinión y los gobiernos están condenando en nombre de una mayoría silenciosa, que por otra parte no se conoce lo que es, ya pues hablaremos de eso, a unas minorías que se han manifestado sin violencia, porque la violencia está clarísimo que ha partido de la policía, pero se manifestaron sin violencia, aunque haya habido 8, figúrese el espectador de esta televisión, el oyente, figúrese lo que significa que ante una mayoría silenciosa se manifiesten 40 o 50.000 personas en Madrid, sabiendo, porque todo el mundo tiene su experiencia, que cada 10 personas que tienen una opinión, solamente escasamente hay una que esté dispuesta a molestarse, a salir a la calle, a correr los riesgos, a vencer la pereza y manifestarse. Sí, pues eso casi siempre se estima que multiplicar por 10 el número de manifestantes para darse cuenta de la importancia social. Si se han manifestado en Madrid 40 o 50.000, quiere decir que había medio millón de madrileños dispuestos también a hacerlo, si no hubieran tenido menos pereza, pero que están 100% identificados. Y las encuestas de opinión posteriores
que son muy poco fiables porque las respuestas dependen de las preguntas que se hagan, y todos los encuestadores son conservadores y partidarios del gobierno, son empresas de los medios de comunicación y no dicen la verdad porque están condicionando las respuestas. Sin embargo, a los medios de comunicación están reproduciendo estos días encuestas que admiten que la gran mayoría estaba de acuerdo con las reivindicaciones de los manifestantes, no en el sentido de rodear el Congreso, pero sí en el sentido de que no los representan, de que no hay democracia. En eso está de acuerdo. El desprecio que siente hacia la clase política no está manifestado por unas minorías que se manifiestan ante el Congreso, ante esa clase política, esté o no esté en el Congreso. Es el símbolo ante el cual se manifiestan. Está en las encuestas verdaderas que reflejan el grado de satisfacción o insatisfacción que tiene la población respecto de determinadas instituciones, bien sea iglesia, ejército, partido. Bien, la clase política es el último. Es decir, que el desprecio hacia la clase política es del 80, el 90% de la población. ¿Cómo extrañarse que si la clase política está representada en el Congreso, cómo se puede decir que una mayoría silenciosa está defendiendo el gobierno a esa mayoría silenciosa cuando las encuestas de hace años vienen indicando que la clase política es despreciada por la gran mayoría silenciosa? Es absurdo. ¿Por qué? Porque es mentira. Porque ese es un argumento totalitario. Utilizar el nombre de la mayoría silenciosa, ¿y por qué lo saben? ¿Le habéis preguntado a la mayoría silenciosa por qué está en silencio? ¿Por qué es silenciosa? Porque no tiene manera de expresarse, salvo que asuma riesgos. Y la gente es muy cobarde, tiene miedo al peligro. No se asume. Desde el franquismo, sobre todo el pueblo español, es el más cobarde de Europa. Fue muy valiente el pueblo español en la guerra civil. Fue casi heroico por ambas partes. Pero después de la guerra, la propaganda del miedo antifranquista, hecha por los abuelos y los padres de las generaciones anteriores, ha causado tal fruto que hoy el pueblo español es un pueblo cobarde, envilecido por la cobardía. Que no me hablen de mayoría silenciosa, porque si no tuvieran miedo, el 90% de los españoles se manifestarían contra la clase política para derribarla, para echarla, para sustituirla. Cuando se dice, que decía que salgan todos, que se vayan todos, y el país se indignó, pues no, señor, porque la encuesta indica que lo que la sociedad civil quiere es que se vayan todos los integrantes de la clase política estatal o partidocrática, porque está corrompida, pero no el 99%, el 100%. Porque habrá individuos que no estén corrompidos, pero esos más bien son idiotas, son tontos, porque no se aprovechan de una situación que pueden, ellos quieren ser sus conciencias tranquilas. Bueno, muy bien, de acuerdo, tienen su conciencia tranquila, pero su cabeza es de idiota. Pues muchas gracias, don Antonio García Trevijano, por esta reflexión de este nuevo episodio de los diálogos en Somos Aguas, que hemos tenido el placer de disfrutar con él. Damos las gracias a nuestros espectadores y les emplazamos para el programa de mañana.